Saludos. Hoy vamos a explorar a fondo un tema importante, la arteriosclerosis obliterante de las extremidades, basándonos en el material del Dr. Francisco Chura Pinto. Hola, sí, mucha gente la conoce más como enfermedad arterial periférica o EAP. Exacto, EAP. Afecta sobre todo a las piernas, pero bueno, vamos a ver que el asunto es más complejo, ¿no? Queremos entender bien esta condición. Precisamente. En esencia, es aterosclerosis, o sea, las arterias se ponen duras, más gruesas, se calcifican, y claro, llega menos sangre a los tejidos. Y aunque los síntomas se noten tarde, es un proceso que afecta a todo el sistema arterial. Suele empezar mucho antes, a veces desde joven. Es algo sistémico, no solo de las piernas. Entendido. Entonces, bueno, ¿qué la causa? ¿Por qué pasa esto? El material menciona factores de riesgo, ¿verdad? Claro, hay factores bien identificados. Algunos se pueden cambiar, por suerte. Como fumar, por ejemplo. Uf, el tabaco es terrible para esto. También la diabetes, tener el colesterol alto, la dislipidemia, la presión alta, el sobrepeso y, bueno, no moverse, el sedentarismo. Y luego están los que no podemos cambiar. Exacto. La edad, que a más años más riesgo, el sexo, es algo más común en hombres aunque afecta a ambos, y la genética, claro, la herencia familiar. Bien. ¿Y el proceso en sí, dentro de la arteria, cómo es? La fisiopatología que le llaman. Pues es interesante. Todo empieza, digamos, con un daño en la capa de adentro de la arteria, el endotelio. Por la presión alta quizás. O esos factores de riesgo. Justo, por el estrés mecánico de la presión o por el tabaco, el colesterol. Entonces, el colesterol malo, el LDL, se oxida y se empieza a acumular ahí, debajo del endotelio. Como si se pegara. Algo así. Y eso atrae células de defensa, los monocitos, que se meten ahí. Luego, otras células de la pared arterial empiezan a crecer, a multiplicarse. Y todo eso forma una placa. Una placa que va cerrando el tubo, la arteria. Exacto. La estrecha. Es como el sarro en una tubería, ¿viste? Que se va acumulando. Y lo peligroso es que esa placa, además de obstruir, a veces se rompe. ¿Y si se rompe? Se forma un coágulo encima, una trombosis. Y ahí sí que se puede tapar de golpe la arteria. Vaya, qué gráfico. ¿Y cómo se dan cuenta los pacientes? ¿Qué sienten? ¿Cuáles son las señales? El síntoma más típico es un dolor en las piernas, en las pantorrillas sobre todo, cuando caminan. ¿Que les obliga a parar? Eso es la claudicación intermitente. Caminan un poco, duele. Paran, se pasa y vuelven a caminar hasta que duele otra vez. ¿Hay otros síntomas? Sí, claro. Pueden sentir los pies fríos, notar que la piel está como más fina, brillante, que se cae el vello, las uñas también cambian. A veces los pulsos en el pie, si los buscas, están muy débiles o ni se sienten. ¿Y las heridas? Ese es otro punto clave. Heridas o úlceras en los pies o piernas que tardan muchísimo en curar, o directamente no curan. Eso ya es una señal de alarma importante. Y estas señales, me imagino, indican diferentes grados de severidad. ¿Hay alguna forma de clasificarlo? Sí, se usa mucho la clasificación de Fontaine. Es bastante útil. ¿Cómo funciona? Tiene 4 grados. El grado 1 es cuando tienes la enfermedad, pero no hay síntomas. El grado 2 es cuando ya aparece la claudicación al caminar. Y este se divide en 2A, si no limita mucho la vida diaria, y 2B, si sí la limita bastante. Ok, A, asintomático, 2A, claudicación, y luego. El grado 3 ya es más serio. El dolor aparece incluso en reposo, sobre todo por la noche, al estar tumbado. Y el grado 4 es el peor. Ya hay lesiones en la piel, úlceras o incluso gangrena. Uf. Es fundamental entender que los grados 3 y 4 significan isquemia crítica. O sea, la falta de sangre es tan grave que la pierna está en peligro real. Entendido. Y para confirmar el diagnóstico, aparte de escuchar al paciente y ver estas señales, ¿qué se hace? Bueno, la exploración física es crucial. Mirar bien la piel, el color, la temperatura, buscar esas lesiones, palpar los pulsos, el tibial posterior, detrás del tobillo y el pedio, en el empeine. ¿Alguna prueba específica en la consulta?
Se pueden hacer algunas pruebas funcionales, como la de Burger, para ver los cambios de color de la pierna al elevarla y bajarla. Pero la herramienta clave de verdad y no invasiva, es el índice tobillo-brazo, el ITB. Ah, sí, lo mencionaste. Comparar presiones. ¿Qué nos dice ese índice? Pues mira, se mide la presión sistólica en los tobillos y en el brazo y se divide. Lo normal es que el resultado esté entre 1.00 y 1.40. ¿Y si está más bajo? Si baja de 0.90, ya indica que hay enfermedad arterial periférica. Y si es 0.40 o menos, eso ya es una EAP severa, muy probablemente con isquemia crística. Pero, lo impactante que leí en el material del Dr. Chura Pinto es que el ITB no solo sirve para las piernas. Exacto, ese es un punto vital. Un ITB bajo es una bandera roja enorme. No solo te dice cuidado con esta pierna, sino que te grita cuidado con todo el sistema cardiovascular. ¿Predice otros problemas? Muchísimo. Una persona con un ITB bajo tiene, según los estudios, como 3 veces más riesgo de sufrir un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular en el futuro. Es un marcador de aterosclerosis generalizada muy potente. Eso sí que cambia la perspectiva, ¿eh? No es solo un problema de caminar. Y para ver exactamente dónde está la obstrucción, la placa esa, ¿se usan imágenes? Claro, necesitamos ver las arterias por dentro. El ultrasonido dúplex o ecodoppler es muy bueno para empezar. Te dice dónde está la estenosis, el estrechamiento y qué tan grave es. No usa radiación, no usa contraste. Es muy útil. Y si se necesita más detalle, para planear una cirugía, por ejemplo. Ahí entran la angiografía por tomografía, la angio-TC o la angiografía por resonancia magnética, la angio-RM. Dan mapas muy detallados de todo el árbol arterial de las piernas. Ventajas y desventajas. La angio-TC usa contraste yodado y radiación, pero ve muy bien el calcio en las placas. La angio-RM no usa radiación ionizante, pero el contraste que usa, gadolinio, tiene sus precauciones. Y a veces no ve tan bien las calcificaciones o los stents. ¿Y la angiografía de siempre, la que meten un catéter? La angiografía por sustracción digital, la DSA. Sigue siendo el patrón oro en algunos casos. Es invasiva, claro, porque hay que pinchar una arteria y meter un catéter. Pero da imágenes excelentes, sobre todo de las arterias más finitos, allá abajo en el pie, y permite hacer tratamientos en el mismo momento. Se reserva para casos complejos o cuando se va a intervenir. Entendido. Con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es el pronóstico a largo plazo? Ya mencionaste el riesgo cardiovascular. Sí, ese es el gran tema. La EAP es un signo de que la aterosclerosis está por todo el cuerpo. A nivel local, en la pierna, pues, con el tiempo, más o menos 1 de cada 4 pacientes empeora el dolor al caminar. Un 6-8% va a necesitar alguna intervención, cirugía o angioplastía para mejorar el flujo. Y lamentablemente, un 1-2% puede acabar necesitando una amputación. ¿Y la mortalidad? Es una enfermedad seria. Sin duda. Bueno, hablemos entonces del tratamiento. ¿Cuál es el objetivo? Hay 2 objetivos grandes y van de la mano. 1, aliviar los síntomas en la pierna, mejorar la calidad de vida, evitar la amputación. Y 2, igual o más importante, reducir ese riesgo cardiovascular sistémico. ¿Y cómo se hace eso? Primero, controlar a rajatabla los factores de riesgo modificables. Dejar de fumar sí o sí, controlar bien la diabetes, la presión, el colesterol. Hacer ejercicio supervisado, caminar hasta donde se pueda, es la base. Y luego, medicamentos. Sí, se usan antiagregantes plaquetarios como la aspirina o el clopidogrel para que la sangre sea menos propensa a formar coágulos. Para la claudicación, a veces se usa el cilostazol, que puede ayudar a caminar un poco más. ¿Y si la cosa está muy mal en isquemia crítica? Ahí, además de lo anterior, a veces se usan prostanoides, que son unos medicamentos que ayudan a dilatar las arterias y mejorar un poco el flujo, sobre todo si no se puede operar o mientras espera la cirugía. ¿Y cuándo se decide operar o hacer una angioplastía? Se reserva para los estadios más avanzados. Una claudicación que te impide hacer tu vida normal, Fontaine 2B, el dolor en reposo, 3, o si ya hay úlceras o gangrena, 4. ¿Qué tipo de intervenciones? Depende mucho de dónde esté la obstrucción y cómo sea. Puede ser una cirugía abierta, como un bypass,
crear un puente con una vena tuya o un tubo sintético para saltar la obstrucción, o puede ser un procedimiento endovascular. Dentro de la arteria, con catéteres. Exacto. Como la angioplastía, que es inflar un balón para abrir la arteria y a veces poner un stent, una mallita metálica para mantenerla abierta. Cada vez se hacen más procedimientos endovasculares, porque son menos agresivos, pero no siempre son la mejor opción. Hay que individualizar mucho. Clarísimo. Entonces, para ir cerrando, la arteriosclerosis obliterante o EAP es, como decías, una manifestación local, en las piernas, de un problema que afecta a todo el cuerpo, la aterosclerosis. Eso es. Causa síntomas que pueden ser muy limitantes, desde dolor al caminar hasta la pérdida de la extremidad, y lo que es crucial, aumenta muchísimo el riesgo de problemas graves del corazón y del cerebro. Totalmente. El diagnóstico se basa en lo que cuenta el paciente, la exploración, una prueba sencilla como el ITB y estudios de imagen si hacen falta. Y el tratamiento combina controlar los factores de riesgo, medicamentos y, en casos avanzados, cirugía o procedimientos para restaurar el flujo sanguíneo. Exacto. Y fíjate, pensando en todo esto, me surge una reflexión final. Adelante. Si sabemos que la aterosclerosis es un problema de todo el sistema, que empieza muy temprano en la vida, incluso décadas antes de dar síntomas, ¿cuál sería el impacto real a nivel de salud pública si consiguiéramos que los cambios de estilo de vida, comer bien, moverse, no fumar, controlar el peso, se adoptaran de forma generalizada, pero de verdad, mucho antes, como una auténtica estrategia de prevención a largo plazo? ¿Podríamos cambiar radicalmente la historia natural de esta enfermedad y de otras relacionadas? Una pregunta potente para quedarnos pensando. Muchas gracias por esta exploración tan completa. Un placer.